Mato, abogado, trabaja activamente en el campo de la bioética desde hace unos 25 años. Es conferencista internacional sobre temas bioéticos, en particular la familia, la vida, la educación, las adicciones juveniles y el derecho natural. Ha sido nombrado también en calidad de experto director del Comité Técnico Científico del Observatorio Permanente sobre las familias de la región siciliana. Es presidente nacional de la organización Juristi per la Vita, Juristas por la Vida, un grupo de abogados, magistrados y profesores universitarios que luchan a nivel legal en defensa del derecho a la vida, de la familia y de la libertad de educación. Es fundador y presidente del movimiento Nova Civilitas para la recuperación y la defensa de las raíces cristianas de la civilización occidental, a través de una presencia activa en el ámbito de la cultura, de las obras y de la política. Es colaborador y docente del Observatorio Internacional Cardenal Van Tuan sobre la doctrina social de la Iglesia. Es miembro de Sovereignty, un prestigioso think tank de estudios y análisis geopolíticos internacionales, integrado por 45 expertos de 13 países. También es conocido en América Latina, especialmente en México, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, donde es frecuentemente invitado como experto internacional por instituciones públicas a nivel parlamentario, por colegios profesionales y por varias universidades con las que colabora a nivel académico. Colabora con varias publicaciones periodísticas italianas y con algunas revistas científicas como Nexus, Studia Moralia y la revista jurídica mexicana Tiempos de Derecho. Ha escrito unos 15 libros, ha recibido el premio Testigo 2014 de la Fundación Fides et Ratio y el Premio Internacional al Compromiso Social 2015, otorgado a los que luchan con sacrificio y riesgo personal para un compromiso social impregnado de los valores de la vida, de la justicia, de la verdad y de la fe, en defensa de la legalidad, del respeto de las reglas, de la divulgación de una información libre y justa. Recibimos a nuestros invitados con un aplauso. Vamos. Patria Unida, sí. Patria Unida. Fundación Patria Unida. Es un think tank, como lo he mencionado, que desde el conservadurismo y la firmeza en virtudes, ideas y propuestas tiene como misión la formación de líderes virtuosos y ciudadanía con fuerte compromiso cívico para hacer frente al supuesto progresismo, el socialismo y múltiples ideologías que degradan nuestra civilización en el ámbito político, jurídico, social, económico y cultural. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué es este constructo intelectual, esta construcción conceptual que despierta en algunos un gran entusiasmo y en otros un inquietante miedo? Hay gente, como por ejemplo el politólogo Francis Fukuyama, que define el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Y por otra parte, hay alguien como Ronald Bailey, que define el transhumanismo como un movimiento que personifica las más audaces, valientes, imaginativas, idealistas aspiraciones de la humanidad. ¿Quién tiene razón? ¿Es algo que nos asusta o algo que nos da entusiasmo? En realidad, podemos definir el transhumanismo de muchas maneras. Es ciertamente una ideología, en el sentido marxiano del término,
es decir, una construcción intelectual que obedece a unos intereses políticos, sociales, que tiene una idea fragmentaria de la realidad. Es un movimiento, ¿sí? Un movimiento cultural, un movimiento social, un movimiento científico, también un movimiento político. ¿Por qué? Porque no se limita a mostrar una posibilidad, sino pretende cambiar la realidad, tiene una pretensión de cambio. ¿Es una soteriología? Sí. El término sotería, ustedes lo saben, significa salvación, tiene una pretensión de salvación, pero una salvación sin una dimensión trascendente. El hombre se salva por sí mismo, no necesita una revelación. ¿Y de qué se salva? De la precariedad, de la finitud, de la enfermedad, incluso de la inmortalidad, como veremos. ¿Es una escatología? Sí, porque tiene un relato de lo último, de la muerte, del más allá. ¿Es una filosofía? Sí, porque no se limita a hipotizar teóricamente un cambio, sino piensa que hay un deber moral, una obligación moral de cambiar la humanidad. ¿Es una utopía? Sí, pero no en el sentido clásico de la utopía. Es una utopía, un topos, un lugar bello, luminoso, maravilloso. Pero es una utopía factiva, que se puede alcanzar, al alcance de la mano. Incluso algunos ponen fechas, dentro de 20 años, 30 años. Y Nick Bostrom, que es el director del Future of Humanity Institute de Oxford, define el transhumanismo de esta manera. Es una corriente cultural, intelectual y científica que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar nuevas tecnologías con la finalidad de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso el ser mortales. Se trata, por lo tanto, de un movimiento humanista y futurista, es decir, pone el hombre al centro y mira con un increíble optimismo el futuro. Hay tres pilares. Los tres pilares del transhumanismo son superintelligence, super well-being and super longevity. Es decir, este es el logo H+, Humanity Plus. Y la idea de los transhumanistas es simplemente la de crear una nueva especie humana, una especie transhumana. ¿Cómo? A través de la ingeniería genética, de la biotecnología, de la inteligencia artificial, de la cibernética, de la informática, etc. Es decir, utilizar la tecnología para superar el límite biológico. No la biología para mejorar, por ejemplo, como hace la tecnología en el campo de la medicina, según la perspectiva de Hipócrates. Hago un ejemplo. Yo soy míope, tengo lentillas y lentes de contacto, y las lentes de contacto me permiten ver según un estándar de normalidad. Esto es bueno, tecnología buena. No, los transhumanistas piensan utilizar la tecnología, por ejemplo, poner un microchip en el cerebro y hacer que el ser humano pueda ver a kilómetros de distancia.
superar el límite biológico. Por lo tanto, crear una nueva especie humana. Como a través de la cibernética y a través de la biotecnología. Entonces, vamos a recapitular. Hay tres aspectos fundamentales del transhumanismo: la longevidad, la inteligencia y el bienestar, que corrisponden al super longevity, super intelligence, super well-being. Empecemos por el primero, la longevidad. Ahora, aquí hay dos aspectos: la esperanza de vida y la inmortalidad. Sobre la esperanza de vida, los transhumanistas te dicen, es muy sencillo. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el siglo pasado. En 1900, la esperanza de vida al nacer era la siguiente. En 1900, de 30 y 40 años, a mitad del siglo 40, 50, 50, 60, ahora somos 80, 90, y esta tendencia, sí, subirá, va a subir. Ya sin hacer muchas cosas, solo a través de la tecnología y de la medicina. Por lo que se refiere a la inmortalidad, los transhumanistas piensan que hay dos maneras: a través de la cibernética y a través de la biotecnología. Por lo que se refiere a la cibernética, el tema es el siguiente. Los transhumanistas piensan que el ser humano es simplemente el contenido de su cerebro. Si yo soy capaz de transformar este contenido en datos informáticos, puedo bajar este contenido en un aparato tecnológico, informático, y seguir viviendo. Se llama mind uploading, en español transferencia mental. Están trabajando en esto, están invirtiendo muchísimo dinero, y la idea es esta. Y si yo puedo bajar el contenido de mi cerebro y seguir viviendo en un aparato informático, puedo, a través de la cibernética, cargarlo en un clon, por ejemplo. Hay clones en Japón que son impresionantes, ya parecen completamente ser humanos. Se distinguen solo por la voz, tienen que perfeccionar la voz. Si no me gusta la realidad, hay otra opción. Me quedo en la dimensión virtual y vivo en el metaverso. Es decir, esta dimensión maravillosa. Metaverso es una palabra formada por dos términos: meta, que significa trascende, verso, que significa universo. Empezó en la ciencia ficción, con la película, con el libro de Neal Stephenson, Snow Crash. Y ahora ya no es ciencia ficción, es realidad. Este hombre que ustedes conocen, Mark Zuckerberg, llamó Meta, de metaverso, todo su archipiélago. Facebook, WhatsApp, etc. Y la idea que tienen es cambiar nuestra sociedad, destruir la sociedad como la conocimos y crear una sociedad virtual. Escuchen. En simples palabras, Facebook con sus redes sociales nos está destruyendo la idea de una sociedad tradicional. Y es que ese es su propósito, de replicar nuestra sociedad, nuestras interacciones, nuestras relaciones, nuestras actividades y nuestra vida. Todo en un mundo digital, bajo su control. ¿Qué? Nadie en el año 2021 anunció que ellos la arreglo yo. Un mundo donde tú te vas a poder crear un avatar y vas a poder hacer absolutamente todo lo que se puede hacer en nuestra sociedad, solo que la persona que va a tener el control vas a ser tú, y este mundo va a ser mucho más bonito que el real. Un mundo donde tú te puedes olvidar de ese trabajo aburrido, de tus problemas familiares, del hecho que siempre te falta el dinero y del hecho que te descuidas de tu estado físico.
En el metaverso, tú vas a ser un avatar perfecto y vas a poder ir a fiestas, de compras, a conciertos, a conocer a otras personas, a ver una película con tus amigos y hasta ir a la iglesia. Y para poder lograr esta meta, Facebook compró una empresa que produce lentes de realidad virtual llamada Oculus. Ahora, están listos para introducirnos a este mundo virtual donde ya no vamos a estar mirando un teléfono o una computadora, vamos a estar sumergidos en su realidad virtual. La idea de una realidad virtual es una de las ciencia ficción donde tú puedes hacer lo que te dé la gana y vivir la vida que quieras, pues esta ya no es una ciencia ficción. En muchos casos la realidad virtual ya existe. Los llamados gamers, por ejemplo, ya viven la mayoría de su vida en una realidad virtual. Ellos se pasan la mayoría de sus horas despiertas jugando con sus amigos, soltando dopamina en sus cerebros y engañándose con la idea de que están encajando en una sociedad virtual. Pero los gamers están limitados con el hecho de que están mirando a una pantalla. Ahora, con los headsets de realidad virtual, con los audífonos y con el internet a alta velocidad, vamos a poder sumergirnos verdaderamente a un mundo digital. Esta es una probabilidad, están trabajando, pero necesitan algunos años. Otra posibilidad es la biotecnología, en particular la ingeniería genética. Aquí la situación es un poquito más diferente. Hay un animal, una medusa, que se llama Turritopsis dornii, que tiene una particularidad. Esta medusa nace, crece, se desarrolla y cuando llega el tiempo de morir, vuelve a nacer. Es inmortal, tiene un ciclo. Ya descubrieron los genes que permiten todo esto y lo han experimentado con los animales, ratones, lombrigos. Falta la experimentación con los hombres. Escuchen. El nombre científico de esta pequeña medusa es Turritopsis dornii y puede tener las claves de la vida eterna. Conocida como la medusa inmortal, un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo acaba de descifrar su genoma y definir diversas claves genómicas que contribuyen a extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte. Con pocos milímetros de tamaño, este diminuto animal es capaz de revertir la dirección de su ciclo vital y rejuvenecer. La inmensa mayoría de los seres vivos, tras la etapa reproductiva, avanzan en un proceso característico de envejecimiento celular que culmina con la muerte del organismo. Pero esta medusa tiene la capacidad de escoger otro camino y viajar atrás en el tiempo. Carlos López, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en Oviedo, cree que el estudio podría aumentar nuestro conocimiento y ofrecernos mejores respuestas frente a las numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento que hoy nos abruman. Parece algo imposible o una broma, pero no es así. Hay académicos, catedráticos, científicos de muy alto nivel, como por ejemplo el profesor José Cordero del prestigioso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, para entender qué realmente piensan estos transhumanistas. Hay que escucharlos. Escuchen. Bueno, yo soy ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y pues siempre he estado fascinado por los avances científicos, tanto tecnológicos como todo tipo de aplicaciones aquí en la Tierra y en el espacio. De hecho, mi tesis de grado fue sobre viajes espaciales. Y en los últimos años la tecnología se ha centrado también en el tema de la medicina y la biotecnología. Y han pasado cosas que parecían increíbles. En las últimas 2 décadas se ha logrado aumentar significativamente la vida de diferentes animales. Ya tenemos ratones que viven casi el doble de su expectativa de vida normal, el equivalente de 200 años humanos. Tenemos mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos y gusanos que viven casi 1000 años equivalentes.
En edad gusanil, porque los gusanos viven semanas, pues tenemos gusanos que viven 10 veces su vida normal, con unas modificaciones biotecnológicas. Y esto sigue aumentando. Hace 10 años, Atentos. en el año 2002, a final de, cuando se entregan los premios Nobel, un científico japonés, ganador Shinya Yamanaka, ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir 4 genes que controlan el envejecimiento. Es decir, puedes tomar una célula vieja, cambiarle 4 genes y volverla en célula joven. O al revés, volver una célula joven vieja o controlar la edad en el momento que quieras. Es realmente fascinante. Hoy sabemos que el envejecimiento es flexible, es reversible y es incluso acelerable, que es lo que tampoco queríamos, ¿no? Pero es posible hacerlo. Y todos estos son cosas que parecían ciencia ficción hace poco tiempo atrás. Al igual que la ciencia ficción, como tú dijiste, los viajes espaciales o los teléfonos. Los teléfonos hace un poco más de 2 siglos eran impensables, o los aviones, etcétera, etcétera. Bueno, hoy la tecnología ha avanzado tanto que hoy es posible imaginar que dentro de poco, y digo un par de décadas, vamos a poder revertir el envejecimiento y vivir indefinidamente joven. Es tan convencido el profesor Cordero que escribió un libro de éxito, La muerte de la muerte. Y el tema es que hay inversiones de dinero por parte de gobiernos, de estados, de privados, de empresarios, mucho dinero. Los gobiernos incluso están viendo que esto es una posibilidad y que es algo positivo y personas, empresarios, el caso más importante, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, de Amazon, él ha creado una compañía con otros billonarios que se llama Altos Laboratories, donde han comenzado invirtiendo $3 billones de dólares. Me olvidé. En el tema de rejuvenecimiento biológico. Entonces se están dando cuenta las empresas, los individuos, incluso algunos gobiernos, que esto es una posibilidad real. Y no estamos hablando en siglos, estamos hablando en décadas o incluso en años, porque hay unas inversiones masivas, repito, de gente como yo, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que tiene más de 300 billones de dólares, 300 mil billones de dólares, se ha dado cuenta que no sirve de nada ser el hombre más rico del cementerio. Y estamos muy cerca de revertir el envejecimiento y por lo tanto lo está invirtiendo. Ha invertido el 1% de su dinero, 3.000 millones de dólares, que no es mucho para él, el 1%, pero es mucho para las investigaciones en esta área. Y están, repito, entrando los gobiernos, empresas, fundaciones. El gobierno de Arabia Saudita creó una fundación el año pasado que se llama Evolution Foundation. La fundación Health más Evolución, Evolution Foundation, y están invirtiendo $1 billón al año en tratamientos para rejuvenecer. Entonces esto va también en diferentes culturas. Incluso los árabes están viendo que esto es real y que no quieren morirse tampoco. Así que en todo el mundo, en Japón, en China, en Europa, los árabes, los estadounidenses, en todo el mundo están comenzando a darse cuenta que esto es real, que esto está muy cerca. Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. ¡Qué optimismo! Pero hay una pregunta. ¿Tiene sentido una vida sin un término? Y esta es la pregunta de las preguntas de toda la filosofía y el pensamiento humano. Hay filósofos que dedicaron estudios. Por ejemplo, el gran filósofo alemán Martin Heidegger. Él dijo, una de las características del ser humano es la temporalidad, es decir, vivir en el tiempo, vivir con el tiempo, y ser un ser para la muerte, sein zum Tode, en alemán. La conciencia de que soy
un ser para la muerte me hace único. La esencia humana va más allá de la mera condición cerebral. La muerte me da sentido. Si yo elimino la muerte, elimino el sentido del ser, es decir, deshumanizo. Y Monseñor Giussani, que fue mi maestro, mi profesor, mi director espiritual, enseñaba, contó una anécdota. Escuche, durante un funeral. La muerte es el problema de la humanidad. Recuerdo todavía al profesor de filosofía del Liceo Berchet, a la salida del funeral, por el colega de griego que había muerto mientras daba clase. Moviendo la cabeza, este profesor ateo exclamaba, muy nervioso, la muerte es el origen de todas las filosofías. Que la muerte es el origen de todas las filosofías quiere decir que este problema es el origen de todo pensamiento verdadero, preocupación sincera y sentimiento humano. Es lo que califica a toda humanidad. No hay humanidad que no esté marcada por esta dramática herida. A partir de ahí se conciben las relaciones entre el hoy y el mañana, es decir, el destino. ¿Qué es el mañana? Al que puede que no llegue. Si puede que no llegue el mañana, entonces no tiene verdadero valor ni siquiera el hoy. El valor del hoy está ligado al mañana al pasado mañana, y el hilo se extiende no para perderse, sino para desplegarse a lo largo del camino hacia el horizonte donde resplandece el sol. El sol resplandece en el último horizonte, está más allá de él. Y escuchen cómo los transhumanistas banalizan toda la profundidad de este pensamiento, de esta filosofía. ¿Qué cambios profundos va a tener este fin de la muerte acerca de nuestra concepción de la vida? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida a partir de que nosotros no tengamos un fin biológico establecido? Va a perder el sentido de nuestra vida, porque para muchos filósofos, para muchos pensadores, la vida tiene sentido por su finitud, por saber que nuestra vida va a terminar y debemos vivirla de la manera más significativa posible. ¿Crees que eso puede llegar a cambiar con la muerte de la muerte? Que ya no empieza la muerte como eso que rige nuestras acciones y nuestros objetivos en la vida. Como yo soy muy irónico, voy a comenzar con una ironía. Las personas que realmente piensan que la muerte le da sentido a la vida, bueno, pues que se mueran. Esto no es obligatorio. Esto de vivir indefinidamente joven no es obligatorio. Y los que dicen que hay que morirse, bueno, pues que se mueran ellos. Yo creo que la vida es lo más hermoso que existe y por lo tanto tenemos que vivir. Y sobre todo si podemos vivir jóvenes, si podemos vivir más prósperos, con más posibilidades. Y de hecho, el objetivo es detener el envejecimiento, revertir el envejecimiento biológico, y que podamos conservar muchas de las características de la juventud, incluso de la infancia. Todo el mundo sabe los niños quieren saber, quieren aprender, quieren crear, quieren descubrir, se la pasan preguntando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate si pudiésemos mantener esa actitud toda la vida, una eternidad, queriendo saber, descubrir, crear, hacer cosas, sería maravilloso. Entonces yo creo que es, además de que es el primer sueño de la humanidad y el sueño compartido por todas las culturas, incluso por las religiones que buscan la inmortalidad, si la podemos tener aquí, ahora y en la tierra. Además que yo la defiendo como la causa más noble que existe. Nada es más noble que esto. Y el ejemplo es que los derechos humanos, si vamos a la Declaración de los Derechos Humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la vida. Y yo diría también debería ser el segundo derecho y el tercer derecho, porque si no hay vida, no hay ningún derecho. No hay derecho que valga si no hay vida. Y es el derecho a la vida de todos, no solo de los jóvenes, sino de los mayores, y sobre todo si nos podemos rejuvenecer. Entonces, esto es la causa más noble que existe en la Tierra y va a ser el paradigma más grande en la humanidad.
Y cuando podamos vivir indefinidamente, con capacidad de crear, de pensar, de ir a otros planetas, porque eso también viene. Nosotros efectivamente nacimos, crecimos en este pequeño planeta, pero el universo es inmenso, es desconocido, hay tantas cosas por aprender, por saber, por vivir, por tener una cantidad de experiencias distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo está comenzando y a un paso acelerado, exponencial. A mí me gusta decir que en los próximos 20 años vamos a ver más avances tecnológicos que en los últimos 2000 años atrás. Repito, en las próximas 2 décadas, más avances que los últimos 2 milenios. La historia solo está comenzando. Esto es el inicio del futuro. Lo que viene es realmente maravilloso. Yo creo que vivimos en un tiempo mágico. Este es el mejor tiempo para estar vivo y para permanecer vivo. Porque si nos mantenemos en buena condición durante unos años, vamos a poder rejuvenecer para vivir todo el tiempo que queramos en buena condición, en un mundo de abundancia y de oportunidades para todos los que quieran. Y el que no quiera, que se muera. ¡Qué optimismo! Pero, sí, parece una broma, pero en el MIT todos piensan de esta manera. Estamos hablando de los mejores académicos, científicos que hay hoy en día. La inteligencia, ¿cómo quieren potenciar los transhumanistas la inteligencia, con la sobreinteligencia? A través de la cibernética, es decir, la inteligencia artificial, y de la biotecnología. Aquí se habla de inteligencia artificial, pero ¿es verdadera inteligencia? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué significa inteligente? Inteligencia es una palabra que procede del latín, intus legere, leer, ver en profundidad, más allá de lo que aparente. Y para leer y entender el significado, hay que pensar. Hablan de thinking machine, pero una máquina puede pensar. Aquí hay una buena pregunta. ¿Qué significa pensar? Mejor dicho, ¿desde cuándo pensar significa solo calcular? Se habla de inteligencia, entre comillas, artificial, pero ¿por qué no es una inteligencia así? Porque se trata de una elaboración de datos según un criterio que una verdadera inteligencia, es decir, una inteligencia humana, pone. Daré un ejemplo. Si alguien busca informaciones sobre la ideología de género, si el criterio de elaboración lo pone Gianfranco Amato, hay una respuesta. Si lo pone Judith Butler, hay otra. Lo mismo pasa con el aborto, la eutanasia, todos los que quieran. ¿Quién pone el criterio de la búsqueda y la elaboración de los datos? No es cosa de broma. ¿Y desde cuándo? Decía, pensar significa solo calcular. Otra vez, el gran filósofo Martin Heidegger escribió un libro. ¿Qué significa pensar? Y Heidegger decía que pensar significa también pasear. Distingue un pensamiento calculador de un pensamiento meditativo. Puede meditar una máquina. Y hay otra diferencia entre la inteligencia humana y la así llamada inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia humana es una inteligencia encarnada. Es decir, estamos instalados en un cuerpo de carne, de sangre. Y esto afecta la inteligencia. Un ejemplo. El gran pintor holandés Van Gogh nunca pintaría La noche estrellada si no era
el hombre con sus problemas psiquiátricos. O otro ejemplo más interesante para los cristianos. Hace 1000 años, en el 1013, en Alemania nació un bebé, minusválido, tetrapléjico. Los padres de este bebé lo entregaron a los que en aquella época representaban la asistencia social, es decir, los monjes benedictinos de la isla de Reichenau, en el lago de Constancia. Y los médicos también dieron un análisis funesta sobre la capacidad mental de este bebé. Decían que era un retrasado mental. Los monjes lo hicieron estudiar, como todos los niños, y en un determinado momento se dieron cuenta que este niño tenía una inteligencia superior al promedio. Lo hicieron estudiar, aprendió griego, latín, árabe, y se hizo monje y se convirtió en un genio de la humanidad, sobre todo en el campo de la astronomía. Los manuales de astrolabio que tenemos son suyos. Pero tenía un problema. Vivía en una condición permanente y constante de dolor, noche y día, hasta el punto de llorar, porque no había morfina, no había antidoloríficos. Los monjes construyeron una silla de manera tal que él podía sentarse sintiendo menos dolor posible, pero sentía dolor y lloraba. Estoy hablando de el que todo el mundo conocerá como Hermanos Contractus, Hermán el Contrahecho. Benedetto XVI lo proclamó beato. Y a pesar de este sufrimiento, este dolor continuo, permanente, era un hombre feliz, de compañía, ayudaba a los demás, impresionante. Y en esta condición, compuso letras y música, uno de los himnos más hermosos de toda la historia musical cristiana, el Salve Regina. Y cuando en el Salve Regina él dice: suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valle, suspiramos gemiendo, se refería a su condición personal, sin morfina y sin antidolorífico. Y parece una broma de Dios, un himno que se sigue cantando en latín a pesar de todas las reformas litúrgicas. Piense que la última vez que lo escuché después de una misa fue en Guatemala. En todo el mundo es el himno de un discapacitado, de un minusválido, de un tetrapléjico, de uno que hoy no nacería. Sería abortado. ¿De cuántos genios como Hermán se privó la humanidad abortándolos? ¿De cuántas obras como Salve Regina se privó la humanidad abortando los autores? Nunca lo sabremos. Piensen en esto cada vez que escuchen o canten el Salve Regina. Solo una inteligencia humana instalada en un cuerpo, encarnada, que llora, es verdaderamente inteligente. Ni es una máquina. Podría hacer algo así. Hablamos de inteligencia humana, en realidad deberíamos hablar de inteligencias humanas. Saben que en el 1983 Howard Gardner publicó este libro, Inteligencias Múltiples, y distingue 9 tipos de inteligencia. Una inteligencia matemática, musical, personal, interpersonal, etc. Luego llegó Daniel Goleman con la inteligencia emocional.
Y luego, la inteligencia espiritual de Francesc Torralba. Pero la inteligencia humana es otra cosa. También porque solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Saben que imagen y semejanza no son sinónimos? Son dos conceptos diferentes. Esto que hay que explicarlo, sobre todo a los laicos, y se entiende bien en el texto original, que es en hebreo, Selem y Demuth. Selem significa algo que representa otra cosa. Por ejemplo, la estatua era un Selem. La estatua del emperador representaba al emperador, pero no era el emperador. Y Dios quiso no una estatua de piedra, sino de carne. Y Demuth es lo más interesante. La semejanza. Hay tres semejanzas. Una semejanza mental, una semejanza moral y una semejanza social. ¿Cómo? La primera semejanza moral, Demuth, porque el hombre es un ser racional y volitivo, puede tomar decisiones. Y esto es un reflejo de la inteligencia de Dios. Una semejanza moral porque el ser humano nació en la pureza total. La perdió por su decisión, mala decisión. Y esta pureza era un reflejo de la santidad de Dios. Hay una semejanza social, es decir, el hombre nació en una dimensión de comunión. La primera comunión fue entre el hombre y Dios en el paraíso. Luego Dios dijo, no, hay que crear también la mujer. Hombre, mujer y Dios. Este es un reflejo de la naturaleza trinitaria de Dios. Padre, Espíritu, Hijo. Hombre, mujer y Dios. Lo importante es la primera, la semejanza mental. Y solo el ser humano, no una máquina, puede ser Demuth de Dios. Adelante. La inteligencia también con la biotecnología, ¿sí? Basta con un implante en el cerebro. Ya sabemos que este hombre y su sociedad Neuralink implantaron un microchip en el cerebro de, creo, 12 o 13 personas. Y ahora ya tienen esta capacidad. El bienestar, de todas maneras, con la cibernética, si tú estás deprimido, no te gusta este mundo, vas a vivir en el metaverso, esta dimensión maravillosa, sin ningún problema, fantástica. O a través de la biotecnología. Ya sabemos que la ingeniería genética se puede hacer muchas cosas, jugando a ser Dios con el ADN. Ahora, ¿todo esto parece algo moderno? Pregunto. ¿Algo futurista? ¿Sí o no? No. Es viejo, muy viejo, antiguo, tiene casi 2000 años. Es una herejía que se llama gnosticismo. Los gnósticos tenían tres ideas. La primera es que el ser humano se puede salvar a través de la gnosis, de conocimiento en griego. Y esto es exactamente como los transhumanistas. Escuchen uno de los académicos que yo estimo mucho en España, el profesor Francesc Torralba, explica bien esta comparación entre el gnosticismo y los transhumanistas sobre este aspecto. ¿Qué salva conocer? Los que conocen se salvarán. Los que sepan se salvarán. Los que dominen
los objetos biotecnológicos, los que dominen los algoritmos, los que conozcan a fondo las producciones que los humanos biotecnológicamente, informacionalmente hacemos, se salvarán. Es decir, se salvarán de la finitud, de la muerte, de la precariedad, del fracaso, de la impotencia, de la decrepitud. Se van a salvar gracias al conocimiento. Sí. Segundo aspecto. Los transhumanistas tienen un desprecio increíble hacia la creación de Dios. Piensan que hay que vivir en una dimensión como los gnósticos, que tenían este odio feroz hacia la creación y pensaban en el pleurma espiritual, esta dimensión maravillosa, luminosa, espléndida, que exactamente es lo que piensa el metaverso y que se opone a una realidad del creado hecha de sufrimiento, de trastorno, de enfermedad, de muerte. Hay también aquí una comparación interesante. Una comprensión de la realidad como error que tiene que ser frustrado. En el gnosticismo, la creación no es una obra bella, bonita, deseada por Dios. Es un error. Es una chapuza, un error. Que un demiurgo, que era un dios menor, ha creado y que ahora de algún modo tenemos que salir de este acollamiento. Gracias al conocimiento, gracias al desarrollo exponencial de la tecnología. Esto es neognosticismo tecnocrático. Neognosticismo tecnocrático. Tercero, los gnósticos tenían un odio mortal también hacia el cuerpo, la sarx en griego, la carne, ¿no? Y lo mismo los transhumanistas. De hecho, el objetivo final es la desaparición de la dimensión biológica del cuerpo, de la sarx, y que todo esté en el cerebro y también aquí hay una comparación. El desprecio a la carne, sarx. El desprecio a la materialidad. En los evangelios gnósticos, que tenemos traducidos, incluso en lengua catalana, la cuestión es liberarse de la cárcel del cuerpo. El sarx como sema, o el soma como sema del alma. Tumba. Lo que hay que liberar es la psique que ha quedado atrapada en esa corporalidad y en ese cuerpo que tiene todo tipo de carencias y necesidades. Un cuerpo que suda, un cuerpo que se cansa, que tiene que dormir, que tiene que sentarse, que tiene que ducharse, que a medida que va haciéndose mayor empieza a experimentar dolores, y si no escucha una conversación de dos ancianos en un parque de Madrid, si no fuera por la espalda, si no fuera por la artrosis. Es nuestra condición. Pues no. El gnosticismo tiene un combate a muerte contra el cuerpo, y especialmente contra las almas. Y en eso hay una conexión profunda. Si pudiéramos liberarnos del cuerpo orgánico y seguir en cuerpos de silicio, o simplemente en el pleroma espiritual donde ya no habría cuerpo. El pleroma espiritual, el metaverso. Y es algo muy actual. Como dijo en un documento Francisco, Gaudete et Exsultate, el gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Para el gnosticismo, la realidad es un pretexto. Apresar en ella la toma como punto de partida para imaginar, pensar e interpretar las cosas como le parece. Se trata de una superficialidad vanidosa,
mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Los gnósticos conciben una mente sin encarnación, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. El gnosticismo, por su propia naturaleza, quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Se puede llamar de muchas formas, pero en cada época existe una especie de neognosticismo. Y además de gnosticismo hay otra herejía, el pelagianismo. Y ustedes saben bien quién es Pelagio. Decía Giussani, el hombre no podría ser el mismo si Dios no hubiese venido, si no se hubiese hecho su compañero y le hubiese iluminado el camino, sosteniéndolo, perdonándolo, cuántas veces se equivoca. Uno que no lo comprende no es cristiano, es un pagano. Se llama, con término preciso, laicista y con un término teológico, pelagiano. El pelagianismo es la herejía propia del tiempo de hoy. Es una concepción del hombre por la cual, en determinadas condiciones, con un determinado empeño, el hombre puede lograr realizarse a sí mismo y salvarse. Otra vez lo explica muy bien Francisco Aranda. El transhumanismo, además de gnosticismo y además de milenarismo, es un pelagianismo cientista y tecnocrático. Y esto nos remite a Pelagio, y nos remite al pelagianismo, que fue objeto de enormes discusiones y enormes reflexiones en textos de San Agustín y posteriormente de grandes padres de la Iglesia, especialmente del medievo escolástico. Yo solo me salvo. O simplemente tenemos capacidad para alcanzar el conocimiento de las realidades divinas sin necesidad de la revelación o sin necesidad de la fe. De nuevo es una comprensión extraordinariamente optimista respecto a las capacidades del ser humano. Extraordinariamente, digamos, renacentista, ¿no? Lo puedes todo. Queda de pico de la mirándola, ¿no? En el discurso de la dignidad del hombre que se cita generalmente como un precedente del transhumanismo, ¿no? Tú serás lo que quieras ser. Puedes embrutecerte y descender un eslabón y bajar al plano del Brutus, pero puedes elevarte al plano del Angelus, dependerá de ti. No tienes un lugar fijo en la escalera de la creación o, como dice Jaume Buffy, en la escala de los seres, ¿no? Tú decidirás, porque tienes las posibilidades para elevarte al plano angelical o tienes también las posibilidades de descender a lo brutal. Claro, esta es una comprensión extraordinariamente positiva y optimista del ser humano. ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la condición pecaminosa? ¿Dónde está la finitud o la limitación? Tú serás lo que quieras. Y puedes alterar, significar, modificar tu identidad como quieras, donde quieras. Es esa identidad plástica que no es pétrea, sino se parece más a la identidad de Bauman, ¿no? Líquida o incluso gaseosa, ¿no? Ideología de género. Pétrea, ¿no? Porque tú le puedes dar la forma, como el barro cuando no está seco, que tú quieras. Tú te conviertes en el demiurgo de ti mismo, en el artífice de ti mismo, que es lo que está expresado en el discurso de la dignidad del hombre, el texto de la Mirándola, y que se cita como un texto inspirador de esta ideología aparentemente nueva. ¿Han escuchado bien? ¿Cuál es el texto inspirador del transhumanismo? El discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola. Aquí empieza todo. La ideología de género, el gnosticismo, el transhumanismo. Levanten la mano cuántos de ustedes han leído.
Felicitaciones. Y se entiende por qué es importante estudiar la filosofía, las herejías, la teología. Atentos. No es una acumulación de nociones del pasado que no sirven de nada, sirven solo para pasar los exámenes. Esta es la clave para entender el presente y sobre todo el futuro. Y hablando de herejía, hay otra herejía, Joaquín da Fiore. Joaquín da Fiore que tenía una visión tripartitaria de la historia de la humanidad. La edad del padre, el Antiguo Testamento, la edad del Filius, el Nuevo Testamento, y la edad del Espíritu Santo. Ya lo conocen. Y que tiene que ver con los transhumanistas. La misma cosa. Ellos tienen esta tripartición. La edad del pater, del Antiguo Testamento, es el hombre biológico, somos nosotros. La edad del Filius, es el transhumanismo, y la última etapa, la etapa del Espíritu Santo, es el posthumanismo, cuando todo lo que acabamos de escuchar se alcanzará. Ahora, todo bien, pero hay algunas preguntas sin respuestas. Primero, esta es una teoría basada en la utopía del progreso ilimitado de la ciencia, pero la ciencia no tiene siempre un aspecto positivo. La ciencia es también esta. Y la ciencia puede también destruir el mundo. Segundo, ¿por qué presuponen que sea deseable vivir indefinidamente? ¿Se puede renunciar? Esto es otro gran pensamiento del hombre hace miles de años. ¿Recuerden Ulises, Odisea? Estamos hablando de Homero. Cuando Ulises encuentra a la diosa Calipso, que le promete la eternidad, ¿qué hace Ulises? ¿Qué hace? Hay que estudiarle día. Ulises saben que representa el espíritu del hombre. Estamos hablando de Homero. Hay una película vieja, pero interesante, que describe este momento, cuando la diosa Calipso promete la eternidad a Ulises y él rechaza. Escúchame, yo te daré algo que te hará olvidar todos tus sueños de ti, tu mísero rey, tu mujer que envejece. No te marches, y esta noche el Olimpo conocerá un nuevo dios, Ulises. Inmortal. Este es mi regalo, el mejor regalo que jamás se haya hecho a un hombre. No, hay dones mejores. Nacer, morir, llegar a vivir como un hombre. Sí, vivir como un hombre, temblando de miedo. Solo quien tiene miedo conoce la grandeza del mal. Y la vejez, esa pobre carne debilitada. Y al final, la muerte. He ahí la terrible herencia de los hombres. Yo acepto esa herencia. No espero caer como un héroe en la batalla o en el fragor de la tempestad. Hasta mucho menos. Un malestar inesperado. Un poco de frío en la noche. Y a pesar de todo ello, este frágil amasijo asustado ha podido combatir a un dios y aún no está vencido. Si algún día los hombres hablan de mí, lo harán con orgullo, porque soy uno de ellos. Ese orgullo no valdrá para darte calor en el reino de los hombres. Yo te ofrezco siglos de luz. No creo que me desagradará demasiado cerrar los ojos en el momento justo. Sí, se puede. Se puede. Y los antiguos griegos, hombres muy inteligentes, tenían 4 términos para indicar el tiempo.
Cronos, el tiempo de manera cuantitativa, como el pasar de los segundos, minutos, horas. Cronológico procede de Cronos. Kairos, el tiempo de manera cualitativa, el tiempo más oportuno para la novedad, en que algo importante sucede. Eñautos, el tiempo como año, como secuencia de las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño. Y aion, el tiempo como eternidad. Ahora, el transhumanismo, sí, promete vivir indefinidamente, pero no promete la eternidad. Hay un reloj, hay un cronos eterno. Esto lo explica muy bien otra vez Torralba. La promesa de vivir indefinidamente en este mundo es muy distinto de la promesa de una eternidad. Aunque pensamos que es lo mismo, es muy distinto, porque la eternidad no es tiempo, ni reloj, ni calendario. No es un cronos indefinido, es precisamente la ausencia de tiempo, es la plenitud. Atentos, ¿eh? Y eso ni siquiera el transhumanismo radical lo promete. Lo que promete es que podrás elegir no morir, pero eso no es eternidad, eso es continuidad en el tiempo. Que por otro lado, ya Jorge Luis Borges, en uno de los cuentos, dice: esta hipótesis me genera más temor y temblor parecido con Kierkegaard que plenitud, satisfacción y deseo. Permanecer aquí indefinidamente. Permanecer aquí, Una plenitud que no me da este mundo. una plenitud que no te da este mundo. Permanecer aquí indefinidamente, con mi suegra. Puede ser una pasadilla. Y otra pregunta. ¿La perfección física y la felicidad están directamente correlacionadas? No. En mi experiencia puedo decir no. Yo conozco a muchas personas, entre comillas, imperfectas, perfectamente felices, y otras personas perfectamente infelices. No, no hay correlación. ¿Tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano y expandir sus capacidades o solo de proporcionar una vida mejor posible? ¿Qué significa mejorar? ¿Solo algo biológico, también integral? Es que aquí los transhumanistas hacen otro error. ¿Por qué se trata de una ideología? Porque no consideran que el ser humano, sí, es claramente cuerpo, pero también espíritu y alma. Como dice San Pablo, somos pneuma, espíritu, psique, ánima, soma, cuerpo. En arameo Jesús decía ruach, espíritu, nafsh, alma, hager, cuerpo. Tomar uno de los tres elementos, absolutizarlo y negar los demás, es una operación ideológica. Igual lo contrario, o tomar el espíritu, absolutizarlo y negar el cuerpo y el alma, es otra ideología. Pero lamentablemente, la mayoría de la gente piensa de esta manera, que somos solo biología. ¿Sabes qué significa esto? Que lo que yo estoy haciendo y que ustedes están haciendo en este momento, yo hablo, usted escucha, es simplemente el resultado de una reacción química e impulsos de neuronas. Pura, no tiene sentido, es totalmente absurdo. Y lamentablemente, repito, la mayoría de la gente piensa esto. Gente inteligente, culta. Hace tiempo yo hablé con un magistrado de la Suprema Corte Italiana, un hombre inteligentísimo, culto. Es un placer platicar con él, un verdadero placer. Pero lamentablemente tiene esta postura, es un ateo materialista, ¿no? Y pienso, somos así. Y yo intentaba explicarle, digo, pero si yo ahora te doy ¿cómo se dice? Un tortazo, ¡boom! ¿Tú qué dices? No, ¿por qué? Si es una reacción química y no existe
la conciencia y no existe el alma porque es una invención de los curas, ¿y cómo puede juzgar una reacción química? ¿Y qué trabajo haces? Tú, con tu cerebro, que es una reacción química, vas a juzgar otra reacción química. ¿Es razonable? O un médico forense, uno de los más importantes médicos forenses que tenemos en Italia, que hay en Italia. Me dijo, yo hice miles y miles de autopsias, nunca encontré un alma. Si es así, atentos, tiene razón Dostoyevsky. Si Dios no existe y somos pura biología, todo es posible. ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo matar? ¿Por qué no puedo ser un pedófilo? ¿Por qué no puedo ser un narcos? Si simplemente no existe la conciencia, todo es reacción química. Y la vida sería un teatro del absurdo, toda fragmentada. A este respecto hay, en realidad, un gran, puedo decir un genio de la literatura. La literatura es importante estudiarla. William Shakespeare. William Shakespeare, un cristiano inteligente, en su tragedia, Macbeth, hace decir a este rey de Escocia, sin Dios, recuerden este verso, Dios, la vida sería a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. La vida sería una fábula contada por un idiota en un acceso de ira que no tiene ningún significado. Vamos a analizar esta frase. Es una fábula, es decir, un sueño raro, un discurso abstracto, imaginación exasperada, contada por un idiota, es decir, no tiene un nexo lógico, un verdadero orden, fragmentar, sin posibilidad de previsión. En un exceso de ira, es decir, donde la única modalidad de relación es la violencia o la ilusión de poseer, que no significa nada. Es decir, donde el hombre es esclavo de la casualidad de los acontecimientos y, por consiguiente, es esclavo del poder, porque el poder representa el emerger provisional de la fortuna en la historia. Dice que Dios no existe porque no se ve. Porque existe solo lo que se ve, se toca, se puede medir. Y lamentablemente esta idea está pasando en el ámbito académico, así científico, entre comillas. Pero esta no es ciencia de cientismo, sino tiene una posibilidad de algo que no se puede conocer, que hay que conocerlo. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Y algunos días después de su muerte, un diario italiano muy famoso, Corriere della Sera, publicó un artículo de un matemático italiano. Se llamaba Francesco Severi, muy importante, muy famoso, amigo de Einstein. Y en este artículo el profesor Severi contó la última conversación que tuvo con Einstein algunos días antes que muriera. Y en el artículo dijo que lo que más le impactó fue cuando Einstein dijo, atentos, ¿quién no entiende que hay
un insondable misterio, ni siquiera puede definirse un científico. Porque la razón alcanza su punto más alto cuando se da cuenta que hay algo infinitamente más grande, insondable, que no se puede. Y es así. Lo dice otra vez Shakespeare en otra tragedia, Hamleto. Cuando Hamleto dice a su amigo Horacio, 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 hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de cuánta puede imaginar tu posibilidad de comprensión. Y es así, sí. Como dijo otra vez Giussani, siempre habrá más cosas en el cielo y en la tierra, es decir, en la realidad, que nuestra percepción y concepción de la realidad, es decir, en la ciencia. De ahí que la ciencia deba tener la profunda humildad de ser un intento completamente abierto de par en par a la realidad y deseoso de adecuarse, de ser completado y corregido. Tiene que dejarse dominar por la categoría de la posibilidad. Cuando falta la categoría de lo posible, el paso está bloqueado. Porque entonces el paso lo determina de antemano el proyecto del poder o el proyecto de nuestro propio interés. De hecho, toda sociedad ideológica tiende a congelar la verdadera investigación. Usa el poder que ostenta como instrumento para contener dentro de ciertos límites la investigación que se realiza y se enseña. Paréntesis. El matemático amigo de Einstein se convirtió. El resto. Bien. Y dijo, ¿qué puede ofrecer la ciencia en el terreno de la fe? A mí me ha dado mucho. Al conducirme al umbral del misterio y al permitirme comprender que más allá de ese umbral, el misterio es incansable con medios científicos. De este modo, la ciencia ha contribuido a empujarme al sendero fatigoso y empinado que asciende hacia la luz de la plena fe. Estos son científicos, no cientistas, científicos. ¿Quién establece los límites de las mejoras biotecnológicas? ¿Los científicos o el Estado? Aquí hay un riesgo de poder tecnocrático, sí, claro. Pero, ahora, si todo lo que acabamos de escuchar, la inmortalidad del profesor Cordero, esto se pudiera realizar mañana, hay un pequeño problema. ¿Para quién? Esto tiene un costo. No será ciertamente para el último negrito de la última aldea de África. Será para pocos. Una élite de inmortales y una masa de mortales. Si no fuera así, ¿dónde está el problema de la sobrepoblación? Si nadie muere, se va a complicar. No. Claro. Ahora, terminemos. Miren, el deseo de los transhumanistas es el deseo de cada ser humano. Cada uno, en su corazón, el corazón entendido en el sentido bíblico, cada hombre de cualquier latitud, época histórica, civilización, tiene en su corazón este deseo de verdad, de belleza, de felicidad, de inmortalidad, de justicia. El deseo, la exigencia de felicidad, sí, es justa. La respuesta es equivocada. Y lo explica muy bien con esta última cita, Giussani. La felicidad es la realización total y completa
de aquello a lo que aspiramos, de lo que deseamos. Es el cumplimiento del deseo que define el dinamismo de nuestro corazón. Es la satisfacción de la exigencia de verdad, de justicia, de belleza, de amor. Ese cumplimiento es algo que está en el horizonte y tú caminas hacia él. Es como un camino. La meta de un camino se alcanza cuando termina el camino. Aquello para lo que está hecho el camino comienza precisamente donde termina este. Es el significado que tiene la muerte como acto supremo de la vida. Una teoría o un sentimiento humano que no tenga esto presente engaña y traiciona al hombre. La felicidad está en el horizonte. La vida es un caminar hacia ese horizonte. La felicidad plena no es una realidad que se manifieste en el presente. Es la gran promesa del futuro. Es el destino. Gracias. Bien. Tenemos 5 minutitos para No más. alguna pregunta, no más de lo que sea. ¿Han entendido por qué hay que estudiar teología, filosofía, las herejías? Sí, sí. Bien. Sí. En lo de la cibertecnología, ¿qué pensamiento tienen como para mantenerlo constante? Porque obviamente ocupan, si va a ser una máquina que nos va a tener mantenidos virtualmente, ¿cómo vamos a mantener esa máquina funcionable cuando acabe la generación humana y pase más a la... Mira, lo que yo pienso es que todo esto va a fracasar. No es posible. Genera una gran ilusión, pero no es posible, porque si fuera posible, significa que el hombre puede crear la vida. Si hay una inteligencia que piensa, esto Dios no lo va a permitir, primero. Segundo, es la ilusión que genera todo esto, que nace de algo bueno, el deseo. Nuestra responsabilidad es explicar a esta gente que no es la utopía o la ilusión que te da la respuesta a este deseo de verdad, de belleza, de felicidad, de eternidad. Una sola es la respuesta: Jesucristo, que te puede explicar la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Es una ilusión demoníaca, porque han entendido. El demonio que dice al hombre: mira, tú puedes hacer una creación más perfecta que la de Dios. Mira, sí, Dios hizo, pero hay los down, los minusválidos, los tetraplégicos. Mira que no, tú tienes la posibilidad de crear de una manera perfecta, más perfecta de Dios. Es la gran ilusión, ma una mentira. Siempre así, seráis como Dios. Aquí seráis mejor que Dios. Sí, Dios creó, pero es una chapuza. Tú tienes la posibilidad de crear de manera más perfecta que Dios. Es una ilusión demoníaca, por supuesto. Pero hay que ver la oportunidad que tenemos nosotros, que poseemos
probablemente sin merecerlo, pero la verdad completa de lo que es Dios, de lo que es el hombre y de lo que es el mundo y el universo. Porque hay un núcleo de verdad. Juan Pablo II, cuando se refería al comunismo, decía, c'è un nocciolo di verità. O sea, hay una semilla de verdad, la injusticia. La respuesta es equivocada del marxismo. Pero hay un núcleo de verdad que hay que responder a esa verdad. Creo que el nocciolo di verità, esa semilla de verdad en esta intención o deseo, equivocado en su medio, pero en el fondo es verdad. Sí. Y la respuesta es Jesús, como tú lo acabas de decir, Juan 10:10, ¿no? Yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. En el fondo, el corazón del hombre quiere esa abundancia. Está quedándose en los sucedáneos de esa abundancia y piensa, jugando a ser Dios, que Él puede darse la respuesta a sí mismo, pero no es así. Creo que es la oportunidad que tenemos, llevando al Evangelio a los hombres de hoy, haciéndole ver que lo que ellos quieren en el fondo, que no saben expresarlo, lo expresan mal o juegan a ser Dios, en el fondo está en el Evangelio. Claro. Es la abundancia de Jesucristo que nos promete. Lo que acabo de decir. El deseo es justo porque pertenece ontológicamente al ser humano. La respuesta equivocada. Y solo una respuesta puede ser la respuesta total, definitiva, verdadera, y no una ilusión e una mentira demoníaca. Sí. Y de esto viene el anticristo, de donde sea ¿no? Sí. Y hay que notar la diferencia, porque te pueden decir, pero la tecnología es buena, ¿no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el límite? El límite es muy sencillo. Si la tecnología sirve para mejorar dentro de un límite biológico, ojalá, es un dono de Dios, que yo pueda ver, es un dono de Dios. Si la tecnología se utiliza para superar este límite biológico, en la ilusión de crear una nueva especie humana mejor de la que creó Dios, este es el problema. Porque claro que si un niño nace sin piernas y hay una prótesis y pierna, biotecnología, bueno, que un niño pueda correr, es bueno. Pero si estamos dentro del límite biológico, la pretensión de crear esta nueva especie humana y pensar que uno puede volar, no. Esta es la pretensión de crear esta nueva especie de manera mejor de la que hizo Dios. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que después de esta conferencia nos vamos con más preguntas que las que aparecen aquí. Por supuesto. Y yo creo que con mucha ilusión también de seguirnos formando, ¿no? Sí. Usted ya lo mencionó, ¿no? No estudiamos para pasar exámenes, para ir avanzando así como una escalinata, olvidando los de atrás, sino para poder dar respuesta a estas inquietudes que por un lado son apasionantes, es un tema apasionante que seguramente dará mucho para el desarrollo de la teología, ¿no? Que tiene que dar respuesta a esto, tiene que organizarse, sistematizarse. Por otro lado, pues nos interpela a nosotros para poder ir dando razones, obviamente, de nuestra fe a las personas que tienen estas inquietudes. Todos tenemos, ya San Agustín lo decía, ¿no? La frase que tanto conocemos, ¿no? Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, ¿no? Cómo conducir a la gente a descubrir la verdadera felicidad, ¿no? La verdadera plenitud a la cual estamos llamados. Muchísimas gracias.